Ahí está. Muy bien, 8:20 de la mañana. Fernán Quirós es ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Fernán? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, María, un gusto hablar con ustedes. Bueno, a ver, tema dengue y el plan de vacunación. Hoy justo hablábamos por otro tema con el encargado del ente de regulación de la energía eléctrica y dicen que va a venir un verano con mucho calor, cosa que del lado de la energía eléctrica se prevé con alguna dificultad o cortes de luz, pero esto también tiene que ver que tiene impacto sobre el dengue, ¿no? Bueno, vos sabés que primero anticiparte a cómo va a ser cada brote cada año es absolutamente imposible porque las variables son muchas, ¿no? Pero hay variables, como bien decís vos, con el calor, que de alguna manera te prenden un semáforo amarillo, hay otras que potencialmente trabajan en otro sentido. Por ejemplo, aparentemente va a ser un verano con muy poca lluvia, muy seco. Eso ayuda muchísimo, claro. Y porque el mosquito tiene un periodo de la vida del ciclo de 4 días de larva en el agua, y si no hay agua no puede hacer el ciclo, ¿no? Uh-huh. Y luego la segunda cosa que no sabemos es, históricamente el dengue tiene ciclos anuales donde hay un pico de un año y 2 o 3 años que es más bajo, y luego otro pico un año y 2 o 3 más bajo, y esa cadencia que se rompió por primera vez el verano anterior, ¿no? Porque tuvimos 2 años muy altos, que no sabemos si se va a recomponer o no, con lo cual es muy difícil anticiparnos a cómo va a ser. Lo que sí es importante, como siempre decimos, es trabajar en un plan de prevención que no solo ayude para el año, sino que cada año nos deje a la sociedad y al Estado en un punto de cooperación, de diálogo, de conocimiento, de experiencia superadora al año anterior, porque si no, cada año empezamos de cero, ¿no? Ahora, este año una particularidad es que han anunciado 2 estrategias muy distintas la provincia de Buenos Aires y la ciudad. La provincia anunció que compró casi 500.000 de vacunas y que va a vacunar a los que tuvieron dengue, a los que ya tuvieron dengue. Y la ciudad de Buenos Aires, en cambio, arranca con los adolescentes a vacunar. No, bueno, a ver, primero de todo, la Argentina tiene una Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la que ha regido históricamente el calendario de vacunación y es la que tiene el mayor capacidad técnica en nuestro país, ¿no? La CONAIM ha hecho una recomendación que el Ministerio de Salud de la Nación lo ha transformado en lineamientos argentinos. Entonces yo lo primero que quiero decirte es que nosotros en la ciudad estamos siguiendo a rajatabla los lineamientos argentinos recomendados por la Comisión de Inmunizaciones. Luego, por supuesto, sobre esos lineamientos, si alguna provincia tiene alguna propuesta que considera que es adaptada a su epidemiología, bueno, es una decisión de la provincia, pero la Argentina tiene un solo lineamiento, que es el lineamiento de la Comisión Nacional, ¿no? Pero la nación no va a vacunar, o sea, cada ciudad, cada localidad hace lo que no hubo una compra centralizada de parte del gobierno nacional de vacunas para el dengue. Sí, la nación compró una cantidad de vacunas centralizada y lo que va a lo mandó al norte. Bueno, ellos van a apoyar los lineamientos nacionales que dicen vacunar en forma focalizada y segmentada. Focalizada en los lugares de más tránsito viral y segmentada empezando por los adolescentes y progresando por grupos de edad. Eso tiene toda una lógica científica y técnica que digamos que es muy largo explicarlo, pero básicamente han recomendado eso y la nación lo que ha hecho es focalizar en el noreste y noroeste, y por eso nosotros compramos vacunas para fortalecer y para acelerar ese mismo alineamiento, pero en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que es conveniente mantener un lineamiento único, primero porque es responsabilidad de la nación definir el lineamiento, y así ha sido en la historia argentina, en todas las vacunaciones, y segundo porque la sociedad necesita recibir un mensaje claro, es que es un poco confuso, común. Eso es verdad. Yo escucho mucho que es por primera vez gente que dice, gente que cree mucho en las vacunas y que qué sé yo, dice yo estoy confundida, no sé si me tengo que dar esta vacuna, no entiendo cuál es el criterio para dármela. Entonces, si el criterio de la provincia al dar vacunación a los que ya tuvieron dengue, parece reforzar la idea de que lo más peligroso que te puede pasar es la segunda vez que tengas dengue. La ciudad de Buenos Aires, en función de los lineamientos nacionales que nos está explicando Fernán Quirós, con quien estamos hablando, lo que ustedes arrancan es por los adolescentes. ¿Por qué? Porque les agarra más fuerte. ¿Cuál sería la razón? Claro, pasaste por 3 o 4 cosas súper importantes. Lo primero de todo esta es una vacuna que se recomienda en el mundo, no solo en la Argentina, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, todos recomiendan empezar por los adolescentes, todos los alineamientos de todos los países y las organizaciones internacionales. Y la provincia también va a empezar por adolescentes, solo que con un criterio, como bien decís vos, del que tuvo primero la vez anterior, y después voy a volver a ese concepto.
pero vamos por las recomendaciones generales. De hecho, si vos mirás la campaña de Brasil el año pasado ha vacunado solo a niños de 10 a 14 años. ¿Pero porque les pega más fuerte el dengue? Porque la idea de la vacunación, acá hay dos criterios, la vacunación como política pública y la decisión individual de vacunarte según tus riesgos y demás. La vacunación como política pública, es decir, cuando el Estado la provee, la recomienda, la pone en un calendario o la compra y la provee y la aplica, tiene que ver con buscar una protección individual del sujeto, pero además lograr una protección colectiva de la sociedad, porque de eso se trata la política pública. Entonces, todas las recomendaciones son empezar por los grupos que más tránsito viral tienen, porque si vos cortás el tránsito viral en el que más lo tiene, naturalmente esas infecciones no pasan a un mosquito y no pasan a otro adulto. Pero esto perdón, Fernando, o sea, el mosquito no tiene el dengue, el mosquito tiene que picar a alguien que tiene dengue y llevárselo a la persona que pica después. Efectivamente. La teoría es que un adolescente se mueve más que un adulto mayor, o sea, que está más en la calle. Mira, primero no solo se mueve, los datos epidemiológicos muestran que son los que más se enferman. Eso tiene que ver seguramente con la forma en que viven y seguramente también cómo toleran las infecciones, los cuadros de infección andando, circulando por la sociedad y con su grupo de pertenencia. Pero de todas maneras, los datos epidemiológicos son contundentes. En todos los datos de países, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, el grupo que más se contagia es de 15 a 19, después de 20 a 29, y es así progresivo, ¿no? O sea, la idea es ir primero con los chicos, porque son los que más se contagian, pero no porque sean los que la cursan peor, sino que es para cortar la circulación, son los que a través de quienes circula más el dengue. Bueno, eso es la idea de las políticas públicas, ¿no? Hacer acción de salud que impacta a la comunidad, por supuesto. Pero déjame volver un segundo a otra cosa que dijiste muy al pasar y que me gustaría ponerlo en tensión, lo que vos dijiste. Dale. Digamos, hay cierta confusión en la comunicación pública y una enorme exageración sobre la gravedad de la segunda vez que tenés dengue, y esto tiene a toda la sociedad tremendamente asustada y conmovida, ¿no? Y yo quisiera ser más claro en este punto y muy consistente. Los datos que indican que la segunda infección del dengue son más graves son datos que, así como hay algunos trabajos de cierta calidad que indican eso, hay otros de similar calidad que indican lo contrario. Y nosotros hemos enviado a publicar ahora un trabajo que hemos hecho analizando todas las publicaciones sobre la segunda infección, donde la tasa de internación por dengue en la segunda vez es prácticamente la misma que la primera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que fuera cierto que la segunda vez pudiera ser algo más grave, ese algo más grave es tremendamente pequeño e insignificante en términos sociales. O sea, no hay suficiente evidencia científica desde tu punto de vista para arrancar por los que ya tuvieron dengue. No, eso es otra cuestión. Esa es una segunda discusión. Yo lo primero que digo es la sociedad está asustada, el que tuvo está asustado porque ve un mosquito y tiene miedo de Acá le pasa a Guido Berkovich, mi compañero tuvo dengue y estaba angustiadísimo, ya está vacunado igual. Exacto. Bueno, a esas personas hay que decirles, tu segunda infección no tiene por qué ser más grave que la primera. Y la información científica es absolutamente discutible. Primero para darle cierta, porque la comunicación pública tiene que llevar información verdadera, pero que no sea alarmista, digamos, sobre todo en salud, ¿no? Entonces, primer punto es este. Después podemos discutir las campañas, cómo convienen empezarlas. Yo vuelvo a decirte que las personas que más saben en la Argentina de vacunas han recomendado hacerlo de esta manera y nosotros seguimos el lineamiento de los que más saben en esto. Te voy a hacer una pregunta que es la siguiente. Estamos charlando con Fernán Quirós. Si alguien tiene los medios económicos para vacunarse, ¿cuál es la recomendación? Porque ahora estamos hablando de las vacunas que compra la ciudad o la provincia o la nación. Si alguien tuviera los medios, ¿vos qué le decís? Bueno, fíjate, ahí hay dos discusiones, ¿no? Uno en los menores de 60 y otros en los mayores de 60. Y déjame ir a los mayores de 60 porque es el grupo que más angustiado está en la ciudad de Buenos Aires, al que más le quisiera hablar. No saben qué hacer, además, tampoco. Porque además, normalmente se empieza a vacunar por mayores de 60, con lo cual es cambiar mucho la lógica, es algo que se está cambiando significativamente. Efectivamente, es contraintuitivo. Vos, fíjate lo siguiente. Si vos tomás el prospecto del fabricante, que es donde tiene que poner toda la información, y el fabricante le comunica a la sociedad las condiciones de esta vacuna, el prospecto del fabricante tiene un subtítulo que dice limitaciones de la eficacia. Si vos mirás dentro del subtítulo limitaciones de la eficacia, hay una frase que dice sobre esta vacuna no tenemos información sobre el uso de la vacuna y su utilidad en mayores de 60 años.
¿Qué quiere decir esto? El fabricante todavía no hizo los trabajos de investigación para probar una vacuna en mayores de 60, que siempre es un grupo que tiene una respuesta inmunológica diversa o diferente a la gente más joven, o siempre o frecuentemente. Entonces, el propio fabricante se está advirtiendo que no conoce la eficacia, con lo cual cualquier persona que opine sobre que es eficaz o que no es eficaz está hablando ¿Pero tan distinta la respuesta inmune? ¿Cómo? ¿Tan distinta es la respuesta inmune? Bueno, por eso se pide siempre trabajos en los diferentes grupos etarios. Okay. Vos sabés que esta vacuna se probó en niños de 4 a 14 nada más, y luego se vio que de 14 a 60 tenían una respuesta de anticuerpos similar, y se asume que la respuesta clínica es similar. O sea, mayor de 60 que no se vacunen. No, yo no dije que no, por eso vamos preciso. Yo no dije que no se vacunen, yo te dije que no hay información sobre la utilidad, con lo cual la decisión de vacunarse o no es una decisión íntima entre el paciente y el médico, donde el médico le tiene que explicar que no le puede contestar con precisión, pero que asume que los riesgos que podría correr son estos y los beneficios que podría tener son estos, y entre los dos deciden si vacunarse o no. Ahora, en ese escenario de falta de información, por supuesto que vos no podés desarrollar una política pública de vacunas en esa edad. ¿Y 60 para abajo con la posibilidad de comprarla? 60 para abajo sabemos que la eficacia y la seguridad están testeadas porque eso se ha publicado, y nuevamente es una decisión de cada una de las personas si decide vacunarse o no. Sabemos que cuanto más abajo de 60, menos frecuente fue la infección en la ciudad y en la Argentina, ¿no? Estamos charlando con Ferran Quiroz. Ferran, ustedes anunciaron una cifra que suena muy exigua. Creo que eran 50.000, 60.000 vacunas que compraron. Este universo de adolescentes, ¿cuántos son en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros anunciamos una cifra que de compra directa nuestra, porque en realidad lo que estamos haciendo es anticipando la campaña nacional. Es decir, como la nación empezó por el noreste y noroeste, nosotros aportamos para que al mismo tiempo empiece en la ciudad. De todas maneras, la experiencia del año pasado en el noreste y noroeste fue que la adhesión a la vacuna fue extremadamente baja, y no lo sabemos todavía cuánta gente va a decir, pues no es una vacuna obligatoria. Ustedes van a llamar a la gente a los... El tema es, ¿no? Venimos contando como justamente el mosquito, en realidad no es, tiene que venir alguien, tiene que empezar como un movimiento de personas que traiga del norte al centro del país. El dengue, por eso se calcula que llega sobre el final del verano, que es más febrero-marzo, y por eso habría tiempo para darte entre la primera y la segunda dosis esta ventana de 3 meses, ¿no? Efectivamente, es como vos decís, María. Típicamente empiezan algunos pocos casos en el mes de diciembre, empieza a crecer las infecciones locales en enero, y el pico se suele dar entre marzo y abril. Una cosa más, estamos charlando con Ferran Quiroz. Cuando habla Milei y un poco todo este tema de la eficacia de las vacunas, viene de la mano de un momento en un gobierno que es bastante nacional, bastante escéptico, o por lo menos se ha planteado más de una vez cierto escepticismo alrededor de las vacunas. Y lo que suele decir insistentemente Milei es que la pandemia se manejó de tal manera, el coronavirus en la Argentina, que en realidad hubo más de 100.000 muertos cuando debió haber habido 30.000 como mucho. Los números que ustedes tienen, ¿qué dicen acerca de qué pasó con la pandemia y lo que se llaman, los muertos de coronavirus en la Argentina? Perdóname la falta de respeto mía, pero déjame volver un segundo al dengue y ahora te contesto tu pregunta. Dale, no hay problema. Porque vos fíjate lo que nos pasa, María, en la comunicación. Una de las recomendaciones internacionales es ojo con la vacuna, porque la vacuna es apenas un instrumento más en las campañas, y luego se llevan toda la comunicación pública y se deja de debatir y discutir sobre cuáles son las etapas de la epidemia y cuáles son las medidas que se pueden tomar en cada momento. Entonces vos fíjate que nos llevamos toda la charla sobre la vacuna y no hablamos de lo más importante. Estamos en el momento de limpiar los huevos. Exactamente. Raspar. Entonces, perdóname que te vuelvo, está muy bien, está muy bien. Es el momento. Los mosquitos del año pasado nos dejaron a todos nosotros en nuestros hogares, en nuestro trabajo, huevos. Es el momento de hacer una tarea de búsqueda. En todo lugar donde en el verano anterior hubo algún nivel de agua, aunque ahora no lo haya, es momento de tirar una pava de agua caliente, de raspar, de ir a ocuparte de esta etapa, porque si en esta etapa intervenimos fuerte en todos los espacios, también en los públicos. Yo me estoy yendo ahora, en este momento, hacer una actividad toda la mañana en el cementerio de la Chacarita. Vamos a revisar todo el cementerio, vamos a tirar agua caliente donde haga falta, vamos a sacar lo que haga falta. Sí. También nosotros, ¿no es cierto? No es un tema solamente del ciudadano.
pero es el momento de ir a sacar los huevos, porque sacando los huevos, luego la cantidad de mosquitos en el verano es extremadamente inferior. Y vuelvo a tu pregunta lo más corto que pueda. A mí me parece que esos números que comentaste vos, que varias personas han comentado antes que el presidente, tienen que ver con la estimación o el cálculo, si se hubiera vacunado 3 meses antes con la vacuna Pfizer allá por septiembre, cuando empezamos a vacunar en diciembre, enero. Me parece que no tiene nada que ver con la política general del cuidado del COVID, ¿no? Así que me parece que hay que contextualizar de por qué se hizo ese cálculo. Pero aún, digamos, si uno ve, ¿no? Porque las muertes en exceso, ¿no? Que entiendo que ahora se está terminando de sacar conclusiones, porque como cada país contabiliza los muertos de coronavirus de manera distinta, etcétera, las publicaciones científicas, los estudios que por lo menos a mí me acercaron, no sé si es efectivamente así o si son confiables, lo que marcarían es que no le fue relativamente bien a la Argentina en comparación con otros países. En términos... Sí, claro, pero eso es diferente a la pregunta que me hiciste hace un rato, ¿no? No, bueno, pero decir que debió haber habido 30.000 y no... Por eso, ese número tiene que ver con qué hubiera pasado si hubiéramos vacunado 3 meses antes. Y a lo que toda la población. Bueno, no sé quién hizo ese número, pero yo me acuerdo de ese debate. Pero lo segundo que está diciendo es estrictamente cierto. Por supuesto que hay cuestiones técnicas para discutir en ello, pero es estrictamente... Hay dos trabajos. Uno que compara los países, que muestra que la Argentina le fue relativamente bien, y otro que compara las provincias y la ciudad de Buenos Aires, donde la ciudad de Buenos Aires le fue extremadamente mejor. Pero esos o sea, se salvaron muchas vidas. Bueno, en realidad esa es una afirmación que hay que bajarla de detalle más técnico, ¿no? Pero o se previnieron muertes, qué sé yo, claro, que depende cómo se sí. Definitivamente la Argentina estuvo en una zona media en la comparación de exceso de mortalidad como se estudia. Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz. Gracias, Fernán. Por favor, de nada, hasta luego. Hasta luego. 8:36 de la mañana. Es verdad, es muy desconcertante. Hay mucho desconcierto respecto a qué hacer con la vacuna. Espero que haya sido, por eso le dedicamos tiempo en detalle. Además, Fernán Quiroz es bastante claro explicándolo. Hablábamos el otro día con el Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de Kicillof, y la verdad es que dicen cosas bien distintas respecto de cómo arrancar ahora con la vacunación, y eso genera un poco de perplejidad en la gente que tiene que tomar la decisión, teniendo la posibilidad de tomar la decisión, porque es una vacuna cara, no todo el mundo la tiene. Sí, a ver, me parece que lo más importante es arrancar por la limpieza. Sí, y después, en esta etapa es arrancar fuerte con la limpieza, una pava de agua caliente, como decía el ministro, y avanzar en esa línea. Bueno, muy bien. Vamos a meter unos audios.